Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 8, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien, habíamos estado hablando un poco de cómo se inicia esta idea de la Edad Moderna y la aparición de un estado totalmente diferente al que habíamos visto en la Edad Media, ¿no? Cuando hablamos de los estados de la Edad Media, hablamos de un poder del rey, es cierto, existe, pero no es un poder absoluto. Es un poder que, si bien es cierto, representa grandes espacios, tiene injerencias de algún tipo, no es el poder absoluto y más importante. Tú ya sabes claramente que el poder más importante de la Edad Media es el poder del señor feudal. Entonces, ¿qué ocurre de la Edad Media a la Edad Moderna? Bueno, el punto de quiebre indiscutiblemente son las cruzadas. Cuando aparecen las cruzadas, desaparecen los feudos y los reyes comienzan a tomar más poder a partir de la ruta de comercio. Estas rutas de comercio que les van a permitir a ellos varias cosas. Lo primero, le van a permitir más dominio dentro de los territorios, ¿no? Y así entonces van a comenzar a dominar los llamados burgos. Estos burgos son donde van a aparecer justamente lo que estábamos hablando en la primera parte de la clase, que era el humanismo y el renacimiento. Recuerda que el humanismo y el renacimiento pueden expandirse gracias a la cercanía de la gente, 2, a la disposición de cómo viven, 3, a la imprenta y 4, a las nuevas formas de pensar de la gente, ¿no? En donde la Iglesia Católica ya no está totalmente metida. Entonces, ha pasado lo de la peste, ha pasado lo de la creación de los burgos, han perdido los señores feudales y todo esto va tomando forma en una sola persona. ¿En la persona de quién? En la persona del rey. Entonces, cuando hablamos del rey como elemento único y plenipotenciario, ¿ya? Él es el centro del Estado moderno. Pero, ¿cómo es que el rey puede consolidar su poder? ¿A través de qué instituciones? De 3 instituciones, hasta de 4, ¿eh? Las cortes reales. Profe, ¿quiénes están en las cortes? Muy fácil, están la ex nobleza feudal. ¿A qué me refiero? Condes, duques, marqueses. Ellos van a ser como el séquito, van a ser como el acompañamiento, el complemento del poder del rey. No quiere decir que ellos tengan grandes poderes, pero sí tienen injerencias locales, provinciales, en algunos territorios en donde el rey todavía no ha logrado posicionarse, ¿ok? La burocracia. La burocracia es este grupo particular que es el que organiza y administra el reino. ¿Qué significa esto? El rey necesita a alguien que lo ayude, por ejemplo, con sus asuntos económicos. Para eso está el ministro de Hacienda. El más conocido de todos en el caso de España es Bouillon, de ahí el bullonismo, y en el caso de Francia es Colbert, ¿no? El colbertismo. Acordémonos del gran Colbert en el gobierno, por ejemplo, de Luis XIV, que es en la época de esplendor, la época dorada. Inclusive, cuando se prepara para poder ocupar Versalles, ¿no? Luis XIV. Luego tienes a la diplomacia. La diplomacia es esta suerte de equilibrio, esa suerte de negociaciones, alianzas entre las grandes potencias. Me refiero básicamente a 2 que se están dando de compalo por el poder en América. Y esas 2 son España y Portugal, ¿no? Que tienen una característica geográfica que las une, ¿no? Que es su salida directa al Atlántico, ¿no? Con relación a América. Entonces, vamos a notar que la diplomacia o la forma elegante, la forma bonita, respetuosa, la forma menos violenta y más aliada que encuentran para repartirse América es justamente eso, ¿no? Ver las formas legales, bonitas, sin llegar a las guerras. Eso es la diplomacia.
la forma bonita, elegante, amable, entre dos potencias de hacer una alianza sin llegar a una guerra, porque a nadie le conviene una guerra. Recuerda que la Armada española es muy potente y la Armada portuguesa también. Y tú me preguntarás, profesora, pero si España es más que Portugal, debería hacerle la guerra. Ahí tienes que tener un rato cuidado, ¿no? Porque sí es cierto que España tiene una armada muy fuerte, pero también es cierto que Portugal lo tiene. No estamos hablando de grandes diferencias, sino ya hace rato lo hubieran hecho las coronas. Entonces se hace uso de la diplomacia por eso. Y el ejército permanente, eso es más que importante. Sin un ejército permanente no podemos asegurar el mantenimiento de una corona. Este ejército permanente es pagado por tributos cobrados por el rey. Tributos en sus colonias, tributos en Europa, que le permitan mantener un ejército que tiene dos usos. El primero, el mantenimiento y la conservación del poder del rey, evitando que el reino se subleve. Y segundo, la expansión del imperio, ¿no? Conservar el poder del rey y permitir la expansión. Finalmente están los principios. Profe, ¿cuáles son los principios de la edad moderna? Son 3. Nunca te olvides porque siempre lo preguntan en examen. 1 es el regalismo, lo hemos visto seguramente en anteriores oportunidades. Centralismo y providencialismo. Cuando digo regalismo, ¿a qué me refiero? A que debe quedar totalmente claro que el poder del rey está sobre el poder de cualquiera, e inclusive del poder de la Iglesia Católica. Porque recuerda que para este momento ya se han secularizado los poderes del rey y de la Iglesia. Antes era un solo poder, ahora se han dividido. Esa división de los poderes, entre el poder de la Iglesia Católica o el poder político del rey, ahora tienen una jerarquía, y su jerarquía es primero el rey, luego la Iglesia. A eso le llamamos regalismo. Es más, un caso muy interesante de regalismo o de la defensa del regalismo aquí en América es la expulsión de los jesuitas en las reformas borbónicas. Porque si tú te das cuenta, cuando los jesuitas llegan a América, se creían lo máximo, porque ellos habían sido creados en Europa con la idea de que el rey no pierda su poder, y lo habían logrado, y cuando llegaron a América comenzaron a creérsela y comenzaron a justificar su permanencia en este lugar a partir del mantenimiento de la corona española. Entonces, cuando la corona española decidió ejercer su poder de regalismo, le dijo: si tú quieres estar aquí, solo es bajo el poder del rey, pero si te quieres poner sobre el poder de él, entonces te vas. Y es por eso que la Iglesia Católica va a ser fragmentada, porque los jesuitas van a ser expulsados en el gobierno de los Borbones durante el Virreinato del Perú. Pero eso me estoy adelantando un poquito, eso para la próxima clase, pero más o menos para que te vayas dando cuenta cuál es la relación entonces entre el rey y la corona, el rey de la corona española y la Iglesia Católica, ¿no? Por otro lado, el centralismo quiere decir que todos los poderes estén en una sola persona. Todos los poderes en una persona. ¿En cuál? En la persona del rey, ¿no es cierto? El rey es el que juzga, el rey es el que acusa, el rey es el dueño de todo, de tu vida, de tu integridad, de tu virginidad, de tu culpabilidad, de todo es el rey, ¿no? El dueño. Y el providencialismo, en donde Dios ha elegido al rey para gobernar. Eso quiere decir que por más que tú odies al rey, por más que tú detestes el sistema, por más que a ti te reviente el sistema, no puedes hacer nada en contra de eso. ¿Por qué no puedes? Porque es Dios el que ha decidido, y su poder hasta ese momento queda siendo claramente todavía más fuerte que el tuyo. Tu poder como ciudadano recién comienza con la Revolución Francesa. Para este momento, Dios es el que dispone todo y ha dispuesto que tal persona sea el rey, así que tú tienes que acatar simplemente esta orden, la idea del providencialismo, donde el poder viene de Dios. El poder del rey, por supuesto, ¿no? Entre las principales monarquías tenemos las monarquías absolutas de Europa, tanto la francesa como la española. Vamos a ver un poco de las principales monarquías. Por ejemplo, en España. En España, si nosotros vemos el mapa, nos vamos a dar cuenta que la máxima expansión, el máximo poder español es justo antes del estallido de las reformas borbónicas, que es el gobierno de Felipe II, ¿no?
o Felipe V. En el caso de Felipe, hay que recordar que él consolida el dominio en Hispanoamérica a través del manejo de las influencias políticas, religiosas, económicas, que le va a quitar a los demás sectores y va a tener él mismo, ¿no? para su gobierno. Y en el caso de Francia, está el poder indiscutible del Rey Sol. El centro del poder, que es Luis XIV. Luis XIV, contra todo pronóstico, es el periodo de la época dorada de Francia, en donde los territorios se expanden por casi toda Europa, ¿no? Se expanden territorialmente y tienen una influencia política muy fuerte también, ¿no? Es más, ¿a través de quién? De las ideas de expansión, no solo físicas, sino también fiscales, de Colbert. Te comentaba que Colbert es un ministro de Hacienda y es parte del sistema burocrático que va a hacer funcionar de una manera mucho más moderna al Estado. La pregunta es, profesora, ¿pero por qué tienen que tener ministros y esto? Porque eso es lo que va a volver profesional a un Estado, la principal característica que tenemos hoy en día de los Estados modernos. El Rey Sol es autoridad ante todo, todos los poderes residen en la mano del rey, y no puede haber reino, en el reino otros poderes que sean superiores a él, ¿no? Es preciso también ponerse de acuerdo en que por muy nefasto que pueda ser el rey, el príncipe, la rebelión de los súbditos es casi siempre criminal. ¿Por qué? Porque si Dios me ha dispuesto como príncipe, como rey, ¿no? Príncipe es una alegoría, ¿ya? Si Dios te ha puesto como rey, entonces tú no puedes ir en contra de eso porque es una cuestión divina prácticamente, ¿no? En cuanto a las ciencias, el arte y la edad moderna, aparece, por ejemplo, propuestas como la de Copérnico, ¿no? Como la de Copérnico en astronomía, en Galileo, en movimiento de la Tierra, también importante, porque hablamos ahora de una teoría heliocéntrica de Copérnico, en donde no es que el centro sea la Tierra, sino el centro es el Sol, la teoría heliocéntrica. Y esa misma figura es la que quiere representar Luis, ¿cierto? El Rey Sol, a la misma idea copernicana de la proposición de la disposición de los satélites y los astros, ¿no? En medicina, Vesalio, que desarrolla su propuesta de anatomía, que va a ser tomada desde las ideas de Leonardo da Vinci, mira cuánto tiempo ha pasado, de la Edad Media hasta la Edad Moderna, para perfeccionar las ideas, sobre todo, de la auscultación del cuerpo. Eso es muy importante en el gobierno de Luis XVI, eso es muy importante en el gobierno de Luis XIV, la disposición en cortes de los médicos, inclusive porque el mismo Luis había intentado ser muchas veces asesinado y había invertido mucho de su poder en una corte llena de médicos, presidida, aunque no lo creas, por una mujer. Y la idea era siempre diseccionar los cuerpos para poder saber qué cosa había llevado a la muerte inmediata a las personas. Y lo mismo le había pasado inclusive a el propio Luis, que prácticamente iba a ser sucedido por su hermano, pero que a la larga llegó a mantenerse por justamente las buenas prácticas médicas de Vesalio y toda su corte, ¿no? En filosofía, René Descartes, por supuesto, la primera forma racional de utilización de las ideas. René Descartes, que abre ya luego las puertas para la ilustración y posteriormente para las ideas de liberación durante la Revolución Francesa. En filosofía, Descartes, y en literatura, Jean-Baptiste Molière. Jean-Baptiste Molière es parte también de la corte que secunda a Luis XIV. Jean-Baptiste Molière y Jean-Baptiste Lully. Lully es parte, digamos, de esta corte mucho más afrancesada, en donde no solo por invertir en medicina o en ciencia o en política, se deja de lado el arte. Esa es otra característica también que tiene mucho la edad moderna, ¿no? Que en la edad moderna el arte es el centro también de la apreciación, porque tú recuerdas que cuanto más espectacular sea un espacio o el lugar donde esté el rey,
más poder tiene sobre los súbditos. El ejemplo principal es Versalles. Entonces, en el caso de Lully, por ejemplo, él va a ser el asesor de baile de Luis, ¿no? Luis se va a ver como todo un gran príncipe alrededor, y como si todo fuera un gran teatro, ¿no? Toda la gente alrededor de él, su corte, recordarás que vive dentro de Versalles. Y por otro lado está Molière, que va a llevar toda esta concepción del poder del rey inquebrantable, lo va a llevar hacia las obras de teatro que también van a ser el lugar de concentración de la nobleza cortesana, ¿no? Que vive cerca a Luis XIV. Bien, entonces tenemos como fondo la idea de una edad moderna en donde todo gira alrededor de este sol llamado rey. En el caso de Francia, por supuesto, Luis XIV. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 que dice: entre los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico que se conoce como, caracterizada por la visión humanista y por la revalorización de la antigüedad clásica. Él fue centro de sus preocupaciones y expresiones, manifestándose en la pintura y la escultura, y la exaltación del cuerpo humano al estilo grecolatino. Y uno de los artistas más destacados fue. Bien, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es, primero, la periodificación que nos han dado en esta pregunta. Dicen siglos XV y XVI. Eso ya nos da un poquito de luces, porque recuerda que el siglo XV y el siglo XVI, el 480 y 580 italiano, son dos espacios temporales muy importantes para Europa, porque recuerda que con ellos se va a romper la tradición de la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media que traía consigo esta idea de la exaltación de Dios y su poder como centro de todas las cosas. Esto es Edad Media. Pero con el 480 y 580 italiano, que serían el humanismo y el renacimiento, vamos a ponerlo por acá, el humanismo y el renacimiento, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque estos movimientos intelectuales van a cambiar el foco de la concentración de Dios ahora por el hombre. El hombre es el centro de todas las cosas, o sea, aparece el antropocentrismo, ¿ok? Dice que hay un movimiento filosófico y artístico que se conoce como Renacimiento. Profesora, ¿qué diferencia hay entre el humanismo y el Renacimiento? Bueno, una de las características del humanismo es básicamente el movimiento intelectual, pero en el caso del Renacimiento, este movimiento intelectual, esta idea del hombre como centro de todas las cosas, se va a plasmar directamente en el arte, en la pintura, en la escultura, y toda esta forma entonces vamos a llamarla Renacimiento. Ojo, que no solamente es arte, el Renacimiento también es ciencia, porque ahí vamos a encontrar a Miguel Ángelo o vamos a encontrar a el mismo Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci no solamente es un escultor, no solamente es un pintor, también es, por supuesto, un gran científico, y es más, a través de él vamos a conocer lo que significa en los avances de la modernidad y la aparición de la ciencia utilitaria dentro de los proyectos burgueses de Europa, ¿verdad? Dice que se caracterizó entonces por una visión humanista y por la revalorización de la antigüedad clásica. Por supuesto, el Renacimiento, el humanismo y el Renacimiento buscan el regreso a las ideas greco-latinas, greco-romanas, esas ideas que buscaban la exaltación del cuerpo, el estudio de la naturaleza,
Y por otro lado dice que él fue centro de las preocupaciones y expresiones manifestándose en la pintura y la escultura y la exaltación del cuerpo humano, al estilo grecolatino, grecorromano, y uno de los artistas más destacados fue, bueno, tomando en cuenta todo lo que nos han dicho, estamos hablando sin lugar a dudas, cuando dice movimiento artístico, del Renacimiento. El hombre, el centro de todas las cosas, por eso hablamos del antropocentrismo, y uno de los artistas más importantes fue Leonardo da Vinci, pintor, escultor, literato, historiador, inventor, matemático, médico, físico, químico, etc. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 2 dice, a mediados del siglo XV, el alemán Johann Gutenberg creó una imprenta de dos tipos móviles, en la que la plancha está conformada por letras independientes unas de otras, con lo cual logró aumentar considerablemente la impresión de libros y demás por el volumen de los libros impresos. Se facilitó la adquisición de los mismos. Estos cambios produjeron transformaciones importantes en la vida intelectual y siendo considerado por ello como una causa del humanismo y renacimiento debido a que. Muy bien, una de las cosas que debemos considerar en este punto es que antes de la llegada de la imprenta de Gutenberg, la facilidad y sobre todo la velocidad, la facilidad y la velocidad con la que se ejecuta la impresión es totalmente diferente a la que conocemos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Gutenberg es el que da el primer paso de salir prácticamente de la copia completa de las páginas, porque antes eran planchas, antes de Gutenberg, eran planchas completas como de xilografía, ¿no? En donde tengo una página como la de tu separata de la pre, y agarro y hago toda la plancha y voy poniendo, y voy poniendo, y voy poniendo. Eso se ve técnicamente como muy difícil de lograr, porque hay que hacer todas las características de la plancha. Así que Gutenberg presenta esta conformada por tipos movibles para formar palabras que luego le permitan tener, digamos, más accesibilidad, más juego para poder reproducir en grandes cantidades. Ahora, esta reproducción en grandes cantidades permite una mayor producción, no necesariamente en masas, pero sí una mayor producción con más velocidad, más acelerada, que pueda llegar a más gente. Esta gente que va a intentar el desarrollo cultural y su incremento a partir de estas eficientes formas de reproducir el texto. Por eso es que tu clave es la letra D. El acceso a la lectura llegó a todas las capas de la población, porque antiguamente, cuando no existía la imprenta de Gutenberg, lo que teníamos era una capacidad limitada de la producción. Al tener la capacidad limitada de la producción, cuando hay menor oferta, el precio sube. Y el precio muy elevado no lo podía pagar el pueblo. Ahora bien, que tampoco vamos a decir que el pueblo leía, tampoco. Lo que estamos diciendo es que vamos a poder llegar un poco más allá, es decir, los burgueses van a poder disfrutar un poco más de la lectura y en algún momento el pueblo, pero hay que darse cuenta que primero el pueblo debe alfabetizarse y esa alfabetización va a durar un buen tiempo hasta que puedan usar la imprenta. Pero de todas maneras va a romper con la idea de la elitización de la lectura y la facilidad de la llegada de todos hacia los textos, ¿no? Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 3 dice, el Concilio de Trento fue la reunión convocada por Pablo III y ejerció un importante papel en la Iglesia Católica. Fue una de las decisiones que adoptó el concilio. Bueno, acerca del Concilio de Trento hay que decir varias cosas. Lo primero es que está enmarcado ¿en qué? Está enmarcado en el proceso de contrarreforma religiosa. Ya sabes tú que el proceso de contrarreforma religiosa es una respuesta directa a la intervención de los protestantes Calvino, Lutero, Enrique VIII, que no buscan eliminar de ninguna manera la Iglesia Católica, pero sí buscan
una reestructuración interna de la institución, ¿no? En la medida en que hay que cambiar algunas cosas, como por ejemplo la tan llamada y tan odiada por ese momento monopolización del favor de Dios, ¿no? Porque entre las cosas con las que no está de acuerdo Enrique VIII, Juan Calvino o Martín Lutero, es que la Iglesia Católica le corte la relación entre Dios y los hombres, ¿no? Que ellas siempre se vean como necesarias y utilitarias para cualquier proceso. Ahora, lo que ellos están buscando es la liberación de estas funciones y es por eso que van a perseguir las ideas de que la Iglesia Católica es lo máximo y sus órdenes religiosas son las que deben gobernar de la mano de la corona española en este caso. Entonces el Concilio de Trento está dentro de esta propuesta desde la Iglesia Católica de contrarrestar a los protestantes, y para contrarrestar a los protestantes tienen que aliarse con las coronas. La alianza entre la Iglesia y la corona se hace cada vez más necesaria. ¿Por qué? La idea es, el temor más grande de la Iglesia Católica es que estas habladurías, estas formas de pensar de los protestantes lleguen a América, porque ya sabes tú que en América están los dos virreinatos más importantes de España, por lo menos, ¿no? Que es una Nueva España y el otro es el virreinato del Perú. Entonces, ¿qué pasaría si la necesidad de la Iglesia Católica se elimina? Estaríamos eliminando entonces la justificación de por qué han venido ellos a América, porque ellos han venido a América para la evangelización, pero si no es necesario eso, entonces vamos a andar en problemas. Es por eso que se crea la Compañía de Jesús, el Index, se crea también el Tribunal de Santo Oficio, dentro de un proceso más grande que se conoce como la Contrarreforma Religiosa y vocero de la cual es el famoso Concilio de Trento, que es la reunión esta dentro de la Iglesia Católica para acordar cuáles van a ser las acciones a tomar por parte de la Iglesia y la corona, ¿verdad? Entonces, una de las decisiones que se toman en el Concilio de Trento es reafirmar el valor de los 7 sacramentos. ¿Por qué? Porque Martín Lutero había concordado en que solo deberían ser dos sacramentos, el bautismo y la comunión, dejando de lado el matrimonio, la ilusión de los enfermos, la orden sacerdotal, la confesión. ¿Por qué? Porque dependen demasiado de la Iglesia Católica y la idea es desprenderse de ella para poder tener un servicio a Dios sin necesidad de intermediarios. Ahora, lo importante del Concilio de Trento es que no va a abogar por los 2 que ha propuesto Lutero, más bien va a querer regresar a los 7 sacramentos de la Iglesia, y es por eso que tu clave es la letra C. Vamos rápidamente con la pregunta número 4, y esta dice: entre los siglos XV y XVI se produjeron cambios administrativos en las monarquías europeas. Estos se fundamentaron en la conformación de un ejército permanente al servicio del rey, el mejoramiento del sistema fiscal para permitir aumentar los recursos y la consolidación de una lengua nacional y el fortalecimiento del poder de los funcionarios del Estado, para que optimizaran la labor administrativa. Esas reformas generaron. Te preguntan qué generan las reformas de la Edad Moderna. Bien, hablar de la Edad Moderna significa converger en que el punto más importante en cuanto al poder político ya no es el señor feudal, sino ahora es el rey. Vamos a ponerlo por acá, el rey, la figura del rey. Muy bien, ahora esta figura del rey está consolidada a través de la diplomacia, el ejército, el tributo, entre otras cosas. Entonces, esas son las características que tiene la Edad Moderna. El rey necesita un ejército profesional y permanente, necesita también conocimiento de diplomacia, por supuesto, y la aparición de un tributo que sea constante y sostenido para mantener al ejército. Ahora, el absolutismo europeo estaba amparado en leyes divinas que justificaban su existencia también. ¿Cuáles son las 3 leyes del absolutismo? El providencialismo,
el regalismo y el centralismo, que son piezas claves para que todos los poderes se concentren en el rey, ¿verdad? Entonces, el Estado absoluto estaba amparado en las leyes divinas que justificaban la existencia y de esa manera se produjo el fortalecimiento y la centralización del Estado, porque todos los poderes recaían en el rey y él era el único que podía jugar, digamos, con las formas más políticas, más abiertas que se vieran en la edad moderna. Por eso es que tu clave es la letra B. El Estado se fortalece a través de las características, recursos como la diplomacia, el ejército y el tributo, y también por las 3 leyes divinas, ¿no? Providencialismo, regalismo y centralismo. No hay nadie más importante que el rey, e inclusive cuando hablamos de regalismo ya lo sabemos, porque el regalismo dice que el máximo poder lo tiene el rey, inclusive sobre la Iglesia Católica. Por eso tu clave es la letra B. Tú ya sabes, para nosotros es tradición y como cada semana hemos llegado al final de este episodio. No te olvides conectar con nosotros en nuestro próximo capítulo.